Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala, siempre con un interés de presentar temas útiles a la comunidad. Y hoy es muy importante porque vamos a hablar del campesinado colombiano. Tras dedicar su vida a estudiar a los campesinos, el colombiano Carlos Duarte lo representará en la ONU. Eh, lo tenemos a él precisamente como invitado hoy. Carlos Duarte es antropólogo, maestría y doctorado, magíster en Sociedades Latinoamericanas de la Sorbona y doctor en Sociología del Instituto de Altos Estudios en París. Bueno, doctor Duarte, felicitaciones. Muchísimas gracias, Jairo, y bueno, muy contento de estar otra vez aquí en tu programa. Sí, para nosotros también es inmensamente placentero y además un honor. Bueno, ¿de qué trata esto? Por favor, a la audiencia, entreguémosle toda la información. Va a ser usted representante del campesino colombiano, que además, según nuestra constitución, esto fue por allá por julio del 23, es un sujeto de derechos especiales. Así es, Jairo, pues digamos que yo creo que el mundo se ha dado cuenta de la importancia de aquellos hombres y mujeres y demás personas que producen los alimentos y la comida para las ciudades y bueno, para el mundo en general. Y en ese contexto también se ha percatado que esas personas que producen los alimentos, que son los campesinos y campesinas, tienen unas condiciones muy desfavorables a nivel de pobreza, a nivel de acceso a la tierra, a nivel de acceso a servicios públicos. Y en ese contexto, desde el 2010 se creó un grupo de trabajo que llevó y que se echó al hombro la construcción de una declaración de los derechos del campesinado y de otras poblaciones rurales en el mundo. Esa declaración fue avalada por la ONU en el Consejo de Derechos Humanos en el 2018. Se conoce como la UNDROP, que es la Declaración de Derechos de Campesinos y de otras poblaciones rurales. Y en ese contexto, varios países han venido implementando esta declaración de maneras diferenciales y por eso mismo el año pasado, en el contexto también del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, les pareció conveniente crear un grupo de trabajo especializado para hacerle seguimiento de la implementación de la UNDROP en el mundo. Entonces, en ese contexto es que se eligió un grupo de expertos y expertas a nivel mundial para poder hacerle seguimiento a esta declaración de los campesinos y las campesinas a nivel global. Interesante, estupendo. ¿Qué alcance tiene este Consejo en la ONU? ¿Qué puede hacer? ¿Qué armas, entre comillas, tiene para representar al campesino del mundo? Bueno, el Consejo tiene unas facultades, digamos, muy específicas con respecto a lo que son derechos humanos ampliados, ¿cierto? Tienes temáticas que van de muy amplia gama con las poblaciones vulnerables a nivel mundial o en casos de países donde la situación es muy grave. Y claramente tiene diferentes herramientas para poder influir en los Estados miembros de la ONU, ¿cierto? Tiene resoluciones, tiene llamados, etcétera, etcétera, que es lo que hace pues, este consejo. Y el grupo de expertos específicamente sobre el campesinado, lo que le corresponde es a nivel mundial ver cómo se está implementando la declaración en los Estados miembros de la ONU, ver qué interpretaciones hay, ver cómo están la situación de derechos humanos y de derechos en general del campesinado y generar reportes tanto para los países como para el Consejo de Derechos Humanos. Estamos conversando con Carlos Duarte, antropólogo y escogido, bueno, fue propuesto por el gobierno colombiano, por la NUC, ANSORC, ¿es correcta la pronunciación? Sí, ANSORC, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Y por, me falta una entidad. El Coordinador Nacional Agrario, el CNA. Gracias, exactamente.
Hoy en este presente, Carlos, ¿cómo está el campesino colombiano? Pues el campesino colombiano tiene digamos, un análisis que se puede hacer a tres niveles. Ujú. El primero es que tiene un avance muy fuerte en la implementación y el reconocimiento de sus derechos especiales, como lo mencionabas al comienzo del programa. El acto legislativo número 1 del 2023 reformó la Constitución colombiana en su artículo 64 y reconoció al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional en virtud, digamos, de sus condiciones de rezago y de brechas a nivel de pobreza, en virtud de la importancia en la producción de alimentos, pero también como un sujeto vulnerable a lo largo de nuestro conflicto armado colombiano, ¿no? Entonces es un primer elemento donde por fin, y yo diría que a un nivel bastante de avanzada, se reconocen Ujú. estos derechos a nivel constitucional. Es una primera dinámica. Pe- Una segunda dinámica tiene que... Sí. Perdón, excúsame la interpelación. Es decir, algo de cómo todo nos llega tarde hasta la muerte, porque es increíble que Colombia, tierra agraria por excelencia, apenas reconozca al campesino con sujeto con derechos en el 2023, ¿no le parece? Sí, pero también mira que es una concepción muy amplia de solamente ver al campesino o a la campesina como aquellos que trabajan la tierra o que trabajan la naturaleza y producen alimentos, y no Ujú. ver toda la integralidad, digamos, de su vida, ¿cierto? El Sí. territorio, derechos alrededor de la naturaleza, su cultura, sus organizaciones, es algo que, digamos, se ha venido trabajando últimamente. Y si uno analiza, por ejemplo, Jairo, las constituciones de América Latina y el Caribe, la única que reconoce ese estatus especial al campesinado es la colombiana. Ninguna otra Oh, constitución de qué América bueno. Latina y el Caribe tiene ese alcance, ¿no? Porque la Es- mayoría los ven es como trabajadores agrarios. Ujú. Antropólogo Carlos Duarte, estaba hablando usted de los tres avances que damos en o los En el tres primer ítem importante, un avance fuerte pues para el campesinado colombiano. Sí, ese reconocimiento constitucional, como te decía, es un avance importante y es una primera grilla de análisis. Una Ya. segunda tiene que ver con la situación material del campesinado, ¿cierto? Donde hoy salieron los últimos conteos del DANE sobre pobreza multidimensional, y nos estamos dando cuenta que la pobreza multidimensional en la ruralidad colombiana es 3 veces más grave que en las cabeceras municipales, ¿no? Entonces, la situación material del campesinado, a pesar de que hay este ejercicio, digamos, de reconocimiento del más alto nivel constitucional, en la práctica, en la vida material, todavía estamos muy lejos, ¿cierto? O sea, Mm. las condiciones de vida, de acceso a servicios públicos, a territorio, a educación, a derechos humanos para la población campesina todavía es bastante difícil. Y por último, un tercer nivel de análisis es que vemos que existe todavía una distancia entre ese reconocimiento constitucional y su operatividad en las instituciones del Estado, ¿no? Es decir, que ese reconocimiento constitucional debería reglamentarse, que es el paso que sigue, y las instituciones del gobierno deberían acoger una política diferencial del campesinado para poder, digamos, afectar esas condiciones materiales tan duras que sufren nuestros campesinos y campesinas. ¿Ha citado usted el tercer nivel, el tercer aporte? Sí, el tercero es esa distancia entre la Constitución y los reglamentos y las acciones de las instituciones para poderlo llevar a la práctica. Muy bien. Fíjese usted que encontramos aquí las situaciones adversas, como lo señala usted, la parte material del campesinado, de la campesina, del campesino colombiano, en cuanto a su cultura, sus logros de seguridad social y demás. Eh, ¿Usted cree que del 23 para acá, cuando el campesino es sujeto de derechos y de especial protección, concretamente, doctor Duarte, ha servido en algo? Claro que sí, o sea,
durante casi 2 décadas el movimiento campesino estaba presionando por ese reconocimiento. Bueno, Y ese reconocimiento es importante porque recurrentemente las políticas públicas al campesinado se negaban porque no existía el reconocimiento y no era un sujeto de especial protección. Digamos que esa era una barrera legislativa y de derechos que estaba ahí siempre obstruyendo que la política pública fluyera hacia el campesinado. Entonces, digamos que la barrera grande, que además había que pasar por el Congreso, tendría que pasar por múltiples debates, se surtió, ¿cierto? Pero ahora, digamos, la segundo tipo de barrera es y que es muy común en nuestro contexto colombiano, es que del reconocimiento jurídico y legislativo se pase a la operatividad material de la política, ¿no? Entonces, lo que es importante es que antes se decía que no podía haber operatividad de la política porque no estaba el reconocimiento. Esperamos que ahora que ya está el reconocimiento se pueda, digamos, implementar la política. doctor Darte, eso está enmarcado en dos palabritas que escucho yo desde que era niño. Voluntad política. Así es. Así es, voluntad política y creo participación del campesinado y de otro lado también experticia técnica. Yo creo que esas tres cosas son fundamentales porque digamos que en este gobierno creo que con respecto al campesinado hay una gran voluntad política, pero falta engranar la participación campesina y falta volver eso, digamos, políticas técnicamente y eficientemente construidas. El campesinado colombiano está organizado, tiene realmente gremios que lo representen, hay unión, sinergia en esos gremios. Mira, el campesinado colombiano, y yo diría que el latinoamericano, tiene, digámoslo así, una representación muy potente a nivel de las organizaciones sociales y de productores, ¿cierto? Pero yo diría que no hay que confundir al campesinado, que tiene, digamos, una conceptualización bastante específica, digamos, lo que en el ámbito de la UNDROP son aquellas personas que cultivan los alimentos, que lo hacen a partir de técnicas de agricultura campesina y familiar, y por lo generalmente son vulnerables, ¿cierto? Yo diría que no hay que confundirlo con los gremios o los empresarios agrarios, que también, digamos, tienen su papel y su función, pero digamos que la política pública del campesinado va dirigida hacia esta población vulnerable, que además, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del 2015, es más o menos los que producen el 75% de los alimentos que consumimos en el país. Se consumen a partir de esta pequeña agricultura campesina y familiar. Entonces, estamos hablando de ese tipo de campesinado pequeño que sale a las plazas de mercado, que a veces, digamos, es vulnerable frente a las intermediaciones. Es ese campesinado. Y de otra parte existen los gremios, los grandes gremios por cadenas productivas, que tienen su papel y su rol, pero aquí es importante hacer esa división y estamos hablando de ese pequeño campesino que claramente tiene sus organizaciones sociales muy, muy representativas. Sí. Tenemos organizaciones tan de vieja data como la NUC, como FENSUAGRO, como el Coordinador Nacional Agrario, como ANSOR, etcétera. Y también tenemos una gran riqueza de pequeñas organizaciones cooperativas y de pequeños productores. Sí. Estoy seguro de su compromiso, de su entrega, de su vocación y que va a ser una gran tarea. Pero le hago esa pregunta. A ellos precisamente que se mueven de pronto en estos mercados campesinos para vender sus productos, ellos hasta este instante no tienen ninguna representación. Por eso te digo, o sea, la representación, digamos, del campesinado depende de la instancia en la que estemos hablando. A nivel nacional hay múltiples lugares donde el campesinado tiene asiento, ¿cierto? Por ejemplo, en el comité directivo de la Agencia Nacional de Tierras, en el de la ADR, siempre ha habido una representación campesina muy limitada, por ejemplo, frente a los gremios a veces, que es más amplia, ¿cierto? Y en el caso de la UNDROP, que es en el que yo estoy, pues también ahí se presentaron gente que proviene de las organizaciones campesinas, ¿cierto? Si no estoy mal, la representante de Europa
hace parte de la vida campesina a nivel internacional directamente, es productora. Entonces, depende de la instancia de representación de la que estemos hablando. Hay unas donde es más abierta la participación, otras donde históricamente ha sido bastante problemático porque no existen espacios específicos. Doctor Carlos, ¿puede haber alguna timidez para la participación de ellos? Pues más que timidez, mira que yo estoy absolutamente convencido de lo que se necesita es que el gobierno organice un registro rural campesino. Porque, digamos, eso no existe hoy en día, existen proyectos desde hace 10 años, estamos intentando construir un registro rural unificado que permita que toda la política pública sea organizada a través de una especie de cédula campesina. Eso permitiría un nivel de organización y de identificación más eficiente. Pero mira que desde los años de la NUC ese registro no existe, ¿no? Entonces existe el rezo para acceder a la tierra, existen otros registros para acceder a proyectos productivos, etcétera, pero no hay una base de datos unificada. Yo estoy seguro que el país necesita ese ejercicio. En otros lugares donde la política agraria, digamos, está un poco más organizado, como en Brasil, se fundamentan en un registro campesino, que es el que permite más o menos ordenar y además diferenciar qué necesita cada campesino y campesina de acuerdo al lugar donde habita. Sí. O sea que esto puede estar más embolatado como digamos, el impuesto, el predial multipropósito. El catastro El multipropósito. catastro multipropósito, sí, exactamente. Es decir, quiero significar, doctor Duarte, que hace tiempo nosotros debíamos haber levantado ese catastro multipropósito. Y esta cédula campesina que usted señala me parece que es supremamente importante. Y quería señalar que ni lo uno ni lo otro lo hemos conseguido todavía. Así es. Bueno, yo sí diría que realmente el registro no es tan complicado como el catastro, ¿no? O sea, el catastro realmente es una política muy ambiciosa, muy importante y que además necesita un nivel de trabajo en terreno gigantesco, ¿no? Yo creo que para un registro campesino lo que se necesita es un ejercicio de organización de las instituciones agrarias para poder compartir y generar un, digamos, un único número de acceso y compartir la información y que el campesino, los campesinos y campesinas del país sepan que todo el acceso a la política pública es a través de un único registro, algo que lamentablemente hoy en día todavía no sucede. En este equipo, en este Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, ¿ya usted se reunió con sus pares? No, todavía no. Esto ha sido un No. proceso bastante largo. Venimos en la propuesta de la candidatura desde septiembre del año pasado. Se surtieron varias etapas, entrevistas, propuestas a través de formularios, etcétera. Y recién hasta la última sesión del Consejo de Derechos Humanos se ratificaron los expertos por cada región o área del mundo, ¿no? Que eso fue más o menos ahorita en comienzos de abril. Entonces se supone que empezaríamos con las responsabilidades del mandato a partir del mes que viene, de mayo, y yo me imagino que ahí ya tendremos oportunidad de reunirnos con los otros 4 expertos mundiales. Usted ha dedicado su vida a estudiar todo este tema de los campesinos. Concretamente, nuestro representante, Carlos Duarte, ¿con qué propuesta va? Vale. Bueno, yo diría que más que estudiar, pues también mucho aprender con ellos, ¿no? He Ah, intentado participar y acompañar y aprender mucho del campesinado de nuestro país, que tiene una historia bastante rica y participativa en el Estado colombiano. Y la propuesta que yo llevé, de alguna manera, está fundamentada en lo que conversando con las organizaciones sociales del país les parecía importante. En primer lugar, hacer un ejercicio de traducción de la declaración, que es una declaración mundial, al contexto de cada país. Es decir, que a veces los gobiernos pueden ser reticentes a implementar una declaración porque está en términos muy generales y habría que hacer un ejercicio de ver cómo esa declaración se adapta a cada contexto nacional. Para ponerte un ejemplo, en Colombia
tenemos más o menos claro que hay organizaciones y población étnica y organizaciones y población campesina. Esa frontera en otros lugares es muy ambigua y tiende a diluirse. Por ejemplo, en el caso boliviano o en el caso mexicano, la población, sobre todo en Bolivia, que es étnica, que es indígena, es la misma población campesina en su gran mayoría, ¿cierto? Entonces, hay que hacer un ejercicio de traducción de la UNDROP a cada formación estatal para ver cómo se puede implementar mejor. Hay que hacer también un ejercicio de sensibilización y de trabajo con las organizaciones campesinas de cada país de América Latina y el Caribe para ver cómo se puede construir una ruta de fortalecimiento de los derechos del campesinado en cada país que tenga, digamos, dos elementos fundamentales. Uno, la conversación con el Estado, ¿cierto? Y dos, con las organizaciones sociales campesinas de cada lugar. Yo creo que en ese diálogo se puede encontrar una ruta operativa para que la UNDROP. ¿En qué porcentaje esas áreas de zonas rurales, esas tierras, esas hectáreas Ya, que son precisamente, aquí pues, llegué. Sí, me había caído algunos, la... se cayó? Pero ya. Bueno, pues quería significar que tenemos unas tierras agrarias muy preparadas, pero sin embargo, como hemos dado unos pasos muy complicados al campo colombiano, ¿en qué medida podría decir usted que hemos rebajado esas hectáreas de tierra productivas? Pues mira, nuestro país tiene 114 millones de hectáreas, ¿cierto? 114. De esas 114 millones de hectáreas, más o menos 40 son la frontera agropecuaria, ¿cierto? Y lo que tiene nuestro país es una gran tierra productiva para producir alimentos o materias primas de diversa clase, sobre todo Sí. ubicada en los valles geográficos más grandes de nuestro país, que son el Valle del Magdalena y el Valle del Cauca, ¿cierto? Digamos que esas son las tierras, entre comillas, más fértiles, más algunas que, de acuerdo a las estaciones, son muy fértiles en el Caribe o en otros lugares del país, ¿no? Esa es, Sí. digamos, nuestra base fundamental para la producción de alimentos, pero digamos que el país también tiene una gran riqueza medioambiental, ahora que estamos a puertas pues, de la COP16, una de las grandes riquezas que tiene Colombia es la protección de sus bosques y de su vegetación originaria, ¿no? Y digamos que hoy en día la frontera agropecuaria ya no tiene para dónde más extenderse, los baldíos, digamos que, o la tierra no es como una tecnología que uno la pueda crear de alguna manera, está ahí finita, y hoy en día tenemos una colisión entre nuestra frontera agropecuaria y las zonas de protección ambiental, ¿no? Tenemos en las zonas de protección ambiental lugares que son santuarios naturales como los parques nacionales naturales y zonas de amortiguamiento como las zonas de reserva forestal. Pero en muchos de esos lugares ya el futuro, diría, sería pensar una agricultura que dentro de la frontera agropecuaria preserva la biodiversidad, no la degrada, no la intoxica solamente de agroinsumos químicos, ¿no? Ujú, Y empieza a pensarse de una manera equilibrada, ujú, técnica y también de la mano del campesinado y las comunidades étnicas, una ujú, forma de poner a hacer producir varias de estas zonas, sobre todo de zonas de reserva forestal, que digamos pueden ser el futuro también en la alimentación, teniendo claramente una salvaguarda de sostenibilidad ambiental. Entonces, el país tiene una riqueza muy grande por donde se le mire. Creo yo que lo importante es no seguir aplicando una agricultura que es de alguna manera paradigmática del modelo de la revolución verde, que solamente tiene un tipo de cultivo y que si no se preocupa por regenerar el suelo, pues termina a largo plazo produciendo deficiencias y desgastando el suelo, que es un problema que tenemos en nuestras zonas productivas, ¿no? Entonces tenemos que guardar ese equilibrio. Se impone, creo yo, en el mundo construir políticas de pluricultivo, de diferentes cultivos en una misma área, tener un ejercicio de abonos orgánicos e insumos orgánicos y generar, digamos, prácticas mucho más sostenibles en un contexto donde el cambio climático, ujú. la reducción de las capas vegetales y de su riqueza,
seguramente serán los retos de las generaciones por venir. Sí. Antropólogo, ya vamos terminando porque sé de sus quehaceres. Eh, esa deficiencia de la tierra la ha tenido uno de los principales productos o el principal producto en unas décadas pretéritas, como el café. Ha perdido entonces el café colombiano por ese desgaste de la tierra, ese, digamos, estar en ese ranking de primer café suave del mundo. Pues digamos que el café colombiano siempre ha sido reconocido por, digamos, su textura, por Ujú, los lugares donde se cultiva y por la forma como se cultiva. Digamos que el ujú, café colombiano, por ejemplo, a diferencia del café brasilero, ¿cierto? Se cultiva en pequeñas, digamos, predios. ujú. Es un café que proviene sobre todo del minifundio, en su gran mayoría, ¿cierto? Sí, Y eso le da unas condiciones especiales. Digamos que yo lo que creo es que nos ha faltado evolucionar hacia cafés mucho más orgánicos, de nuevo, donde el área sembrada es menos densa, donde es menos monocultivo y el ujú, cultivo y el manejo de las plagas es de una manera más agroecológico, más orgánico. Ese salto cualitativo yo creo que todavía estamos en mora de darlo, pero también hay que tener en cuenta que nosotros producimos muchas variedades de café y que paradójicamente, Jairo, el café que consumimos en el país no es el que nosotros sí. producimos, ¿no? El El, café que el café nosotros bueno se va consumimos, para el otro lado. exacto, en el tinto de todos los días es importado y es de una calidad muy inferior, por lo general es brasilero, serie robusta, ¿cierto? Y yo creo que deberíamos pensar nosotros, como se está pensando hoy en día, en producir nuestro propio café robusta para que al menos seamos sostenibles a nivel de la balanza de importaciones con uno de los productos más importantes que tenemos y consumimos, que es el café. Carlos Duarte, antropólogo, maestrías y doctorados, precisamente un hombre que ha entregado la vida a estudiar a los campesinos de Colombia y ha sido pues nombrado en este consejo. El consejo llama de derechos humanos de la ONU. Está conformado en este momento por 47 países y aprobó la creación de un grupo de expertos y dentro de estos expertos está nuestro invitado en el día de hoy. Éxitos. Aquí tendrá usted esta ventana, doctor Duarte, para cualquier cosa que nos quiera comunicar. Estos temas son muy sensibles para nosotros. Por eso lo invitamos porque nos parece que de estas cosas deben hablar los medios de Colombia de manera profusa. Desafortunadamente los medios hoy por hoy en su gran mayoría se encargan de otras cosillas. No, muchas gracias, Jairo, y te cuento que es la primera entrevista que doy en este Hombre, contexto y te agradezco muchísimo la invitación y bueno, siempre muy contento de participar, bien sea en los medios masivos o en los medios alternativos, que claramente son muy importantes para la riqueza informativa del país. ahí estamos empoderando los medios alternativos. Doctor, usted en mi corazón, un honor haberlo tenido, un orgullo muy grande que usted como integrante del Instituto de Estudios eh, Interculturales. Culturales de la Javeriana esté con nosotros hoy y que haya sido escogido pues como representante de derechos humanos en esa parte del Consejo de la ONU. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Jairo, que estés muy bien y aquí siempre a la orden. Un abrazo. Gracias. No desafiemos más las leyes de la naturaleza. No las podemos desafiar más. Tenemos que reconciliarnos con el planeta Tierra, porque si no nos reconciliamos con el hogar nuestro, vamos a morir.